A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Se imaginan recibir una carta? Pero no cualquier carta, una escrita hace casi 2 milenios que de alguna manera te habla directamente a esa sensación de ser un extraño en tu propio mundo. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas cartas, la primera epístola de Pedro. Y créanme, es como un manual de supervivencia para navegar en aguas turbulentas. Pero para poder entender esta carta a fondo, hay que tratar de ponernos en los zapatos de sus primeros lectores. Y el problema que ellos tenían, wow, es algo que resuena muchísimo hoy en día. Esa sensación de no encajar, de no pertenecer. Y ojo, para ellos, esto no era algo filosófico, no, era su día a día, su cruda realidad. Y justo ahí, en el centro de todo, está la gran pregunta que la epístola pone sobre la mesa. ¿Qué haces cuando tus valores, tus creencias, chocan de frente con la cultura que te rodea? O sea, ¿cómo te mantienes fiel a lo que crees sin terminar completamente aislado del mundo? Es que para los primeros cristianos, seguir sus convicciones significaba automáticamente ser diferentes. De la noche a la mañana, ¡pum!, pasaron a ser los raros, los extraños. Hasta los veían como una amenaza en sus propias comunidades, los lugares donde habían nacido. Y miren esto, ¿a quién le está escribiendo el autor? No le escribe a las mega iglesias en las capitales, para nada. Le escribe a grupitos pequeños, esparcidos por lo que hoy conocemos como Turquía. El texto los describe como expatriados de la dispersión, extranjeros y peregrinos. Y es que así se sentían, tal cual. Imagínense vivir con la presión constante de los vecinos, que te miren mal, que te discriminen solo por no seguir sus costumbres. Y justo ahí, en medio de toda esa tensión, llega la carta. Pero atentos, porque no viene de un lugar cualquiera. El lugar desde donde se envía es en sí mismo un mensaje secreto, un código con muchísimo poder. Resulta que el autor dice que escribe desde Babilonia. Pero no está hablando de la antigua ciudad de Mesopotamia. Babilonia era la palabra clave que usaban para referirse a Roma, el centro del poder imperial. ¿Se dan cuenta de la ironía? Es tremenda. Una carta de esperanza para los que se sienten exiliados, escrita desde el mismísimo corazón del imperio que los oprime. Bueno, y la pregunta del millón, ¿quién escribió la carta? Aquí hay un pequeño debate. Por un lado, la visión tradicional dice que fue el apóstol Pedro, sin más, un testigo directo de todo. Pero el griego de la carta es súper pulido, muy elegante, y eso ha hecho que algunos expertos duden. Así que hay una teoría intermedia, que la verdad tiene mucho sentido, que Pedro le dictó la carta a un secretario, un tal Silvano, que se menciona al final. Eso explicaría por qué el lenguaje es tan refinado. Y para entender la urgencia del momento, esta línea de tiempo es clave. Miren la fecha probable, alrededor del 64 después de Cristo. O sea, justo antes de que el emperador Nerón empezara su terrible persecución en Roma. La tensión ya se podía cortar con un cuchillo. Esto no es un texto teórico, es una carta de preparación para la tormenta que se venía. Ok, entonces, ¿cuál es el mensaje para esta gente que vive bajo tanta presión? Pues no es un simple échenle ganas o aguanten. No, va mucho más allá. Es una redefinición total de lo que significa el sufrimiento. Y esta cita que vemos aquí es el corazón de esa idea. Compara la fe probada por el sufrimiento con el oro que pasa por el fuego. El fuego no destruye el oro, ¿verdad? Lo purifica, saca lo mejor de él. Pues esa es la idea. El sufrimiento no es para destruir, sino para revelar el valor real de la fe. De repente, tiene un propósito. Y aquí es donde la mentalidad cambia por completo. El sufrimiento ya no es un castigo, ya no es una señal de abandono divino. No, se convierte en una oportunidad, una forma de conectar, de participar en la misma experiencia de Cristo. Es encontrarle un significado profundo a la adversidad. Es un giro de 180 grados. Ahora, esta esperanza tan fuerte, ¿de dónde sale? No es un simple optimismo. La carta la basa en 3 pilares que son como rocas. Primero, un nuevo nacimiento a una esperanza viva. Segundo, la promesa de una herencia incorruptible, algo seguro que está reservado. Y tercero, un propósito final, una salvación que se va a revelar completamente al final de todo. Pero la cosa no se queda ahí. La carta va un paso más allá.
Porque no se trata solo de cambiar cómo vemos el sufrimiento, se trata de cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos. La clave, la verdadera solución, está en una nueva identidad. Y esto es importantísimo. La fuerza para aguantar no viene de un manual de autoayuda ni de pensamientos positivos. Viene de algo mucho más profundo, de asumir quién eres ahora, una identidad totalmente nueva que cambia tu lugar en el mundo. Y en este punto, la carta hace algo radical. Toma todos estos títulos súper importantes que antes eran solo para el pueblo de Israel, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y se los da a ellos, a esta comunidad de gente de todas partes. Les está diciendo, ustedes no son unos don nadie, no son unos marginados, son todo esto. Así que esta nueva identidad funciona, literalmente, como una brújula. Piensen en ello. Cuando estás en un mundo que te confunde, que te dice que no vales nada, que estás perdido, esta identidad te da un norte, te da un propósito, te dice hacia dónde caminar. Muy bien, todo esto suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve en la vida real, en la práctica? Si ya asumimos esta nueva identidad de peregrino, ¿cómo vivimos el día a día? La pregunta es lógica, es inevitable. Si de verdad se tiene esta nueva identidad y esta esperanza viva, ¿qué cambia nuestro comportamiento de todos los días? ¿Cómo interactuamos con esa misma gente que nos mira mal, que nos rechaza? Pues la carta no se queda en lo abstracto, para nada. Ofrece un código de conducta súper concreto. Y, a ver, algunas cosas son difíciles. Aconseja someterse a las instituciones humanas, pide a los siervos que soporten el sufrimiento injusto, habla de respeto y honor en el matrimonio, y a los líderes les dice que cuiden de la comunidad sin buscar su propio beneficio. El punto central aquí no es una rebelión armada en las calles, sino una revolución interna, de actitud y de conducta. Y detrás de todas estas instrucciones hay una estrategia muy clara. La idea es, primero, hacer el bien. Hacerlo tanto y tan consistentemente que los que critican se queden sin palabras. Segundo, ser un ejemplo. Vivir de una forma que llame la atención para bien. Tercero, estar siempre listos para explicar por qué se tiene esa esperanza. Y cuarto, y quizás lo más importante, amarse y cuidarse unos a otros. Crear una comunidad fuerte. Al final, si lo resumimos, esta carta es eso, una brújula moral y espiritual. No da una escapatoria mágica del mundo para nada. Lo que sí da son las herramientas para vivir dentro de ese mundo, pero con integridad, con un propósito claro y sobre todo con esperanza. Y todo esto nos deja con una última pregunta que es tan potente hoy como lo fue hace 2000 años. La respuesta que nos da esta carta es que la identidad lo es todo. Define quiénes somos y también cómo navegamos por la vida. Así que la reflexión final que queda en el aire es, ¿qué identidad está guiando nuestro viaje? ¿Cuál es la brújula que estamos usando para navegar nuestro mundo?